indicadores, evaluación de las atracciones y actividades turísticas, vamos a ver la importancia que tiene la elaboración y el contenido de las fichas de inventariación turística para poder registrar en ellas la información primaria tanto de atractivos turísticos como de la planta turística. Recapitulando, diremos de que existen dos fuentes de obtención de información. La primera será la fuente primaria y también tenemos la fuente secundaria. La fuente primaria, habíamos dicho, que es aquella que permite obtener datos, cifras, relaciones, etcétera, de los propios actores, es decir, donde se origina la información. Y que principalmente las técnicas que nosotros utilizamos para poder recabar esta información pueden ser las encuestas, pueden ser las entrevistas, pueden ser los grupos focales, pueden ser la observación, pero cada una de estas técnicas, lógicamente, que va a requerir de herramientas o instrumentos que les permitan poder lograr el fin deseado. Para ello, se tienen herramientas como es el caso de las boletas de encuesta. Luego tenemos los formularios de entrevista, que lógicamente son organizados con anticipación. Después las preguntas para los grupos focales, como también en este caso las fichas de inventariación para la inventariación de atractivos turísticos, como también para la inventariación de la planta turística. Es un hecho fundamental tener que acopiar la información de estas fuentes primarias, poderlas, en este caso, recopilar, obtener esta información en los sitios donde se encuentran los atractivos turísticos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer la inventariación de atractivos turísticos, donde se encuentran, y utilizando la técnica de la observación, ser lo más reales posibles para poder registrar este conjunto de elementos de información que van a servir posteriormente, sistematizando la información para la toma de decisiones. Esta toma de decisiones se las va a realizar en la formulación del plan, y en este caso sería en los programas o en los proyectos que se vayan a elaborar. Habíamos dicho además de que existen las fuentes secundarias de información. Estas fuentes secundarias de información serán todas aquellas que no sean provistas por la literatura existente sobre el tema que estamos trabajando. En este caso pueden ser libros físicos, proyectos, trabajos de grado, planes de desarrollo, etcétera, y que pueden ser de carácter físico o pueden ser también de carácter digital, pero es aquella información que se ha escrito sobre
ese objeto que nosotros estamos trabajando. Ahora, lógicamente que entre la información primaria que nosotros vayamos a obtener, lógicamente que también vamos a ir incorporando la información secundaria como un elemento eh, comparativo y en otros casos como un elemento eh, de ayuda o de complementación de la información que vayamos a registrar en los documentos que se vayan construyendo del estudio del plan de desarrollo turístico. Y decíamos, es muy importante en este caso escoger el tipo de inventario con los cuales se van a trabajar, se va a recabar la información. Hay una gran diversidad de formatos de fichas de inventario turístico. Decíamos, algunas son fichas únicas que se pueden recolectar la información tanto de los atractivos turísticos como también la información de planta turística. Eh, es importante, es decir, eh, buscar y obtener una ficha de inventario que realmente reúna las condiciones que se pretenden determinar bien las características de la información que se busca y que esta información sea más clara posible. En sí, una ficha de inventario es casi como una fotografía que va a plasmar la realidad de las características que tenga el atractivo, sea desde el punto de vista de la planta turística, de la infraestructura, del tiempo de recorrido, del estado de conservación, de la forma, de la categoría, del tipo, del subtipo, etc. Pero también debemos olvidar que esta información, decíamos, tiene que ser lo más real y verdadera y lo más relevante. Y cuando nos referimos a lo relevante, nos estamos refiriendo a la información que realmente es importante. Otro elemento fundamental también que se debe utilizar como herramienta para la obtención de la información y en este caso poder resumir esa información son en este caso los mapas. Decíamos los mapas temáticos que lógicamente nos van a servir para poder sistematizar la información y para poder ubicar dentro de un mapa temático y un espacio físico determinado donde se encuentra. Puede ser un mapa temático de atractivos, puede ser un mapa temático de caminos, puede ser un mapa temático de servicios turísticos, etc. Acá, por ejemplo, podemos ver nosotros el ratio de conversión y el ratio de conversión, en este caso el ratio va a ser es un conjunto de elementos que nos permiten identificar el espacio físico y real para la realización de la actividad turística. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ratio de utilización de esta actividad turística que va a ser el esquí
Mire, entonces, este es el espacio por el cual pueden y deben los turistas descender. La medición, si nosotros vemos, se la ha hecho desde un helicóptero, es decir, se ha determinado por dónde pueden, hasta dónde pueden ir y descender los esquiadores. Y aquí se van utilizando las banderolas, que justamente es la parte de la señalización para la utilización de esta franja para esquiar. Ahora, lógicamente, lo que se busca es de que este ratio puede ser aumentado de acuerdo a las características y al declive, y también viendo de que exista riesgo para los esquiadores de que se puede ampliar este ratio. En este caso, el ratio va a ser el área de utilización efectiva de ese espacio para la actividad turística. Y aquí podemos ver ya las características que tiene esta actividad turística. Otro elemento que nosotros utilizamos también para la construcción y la sistematización de la información gráfica es la planimetría. La planimetría nos va a permitir poder desarrollar los recorridos que se pretenden desarrollar. Por ejemplo, aquí tenemos una planimetría en relación hacia un sendero por el cual se va a y se pretende que los turistas vayan a circular. Entonces, aquí observamos las características que tiene este sendero y se va a trabajar lógicamente los lugares y el acondicionamiento que pueda tener este recorrido de este tramo. Aquí, por ejemplo, tenemos espacios para circulación vehicular. Aquí tenemos, digamos, circulación peatonal. Aquí tenemos sectores visuales hacia el agua, porque se nota que aquí debe ser una lámina de agua vista. Y aquí tenemos toda la parte de la vegetación. Entonces, estos elementos, que en este caso esta es una planimetría levantada a mano alzada, y que después, lógicamente, puede ser trabajado en programas software arquitectónicos. Pero lo que nos interesa es establecer dónde van a estar ubicadas cada uno de los componentes que hacen fundamentalmente al atractivo y que se tiene que, en este caso, poner en gráficos para que sean visiblemente observables y también se puedan tener y realizar en este caso las intervenciones necesarias a este sector, a estos lugares, y poder tener una, es decir, un elemento de observación fundamental. Acá tenemos un mapa de recorrido, en este caso es un mapa vehicular, pero que nos lleva justamente hacia los atractivos turísticos. En este caso vemos las líneas
naranja, que es el recorrido vía carretera y que nos permite, lógicamente, establecer las características. Estos mapas en la parte de abajo tienen un cartelito que se llama leyenda, y la leyenda irá describiendo qué significa cada uno de estos componentes. Acá, por ejemplo, podemos observar el recorrido que se hace hacia un atractivo. Un atractivo se puede seguir si recorriendo por la ruta se encuentra otra población que tiene atractivos, y aquí se encuentra otro sector donde hay atractivos, y así se hace el recorrido En este caso estamos visualizando mediante un mapa estas características de el recorrido. Ahora, sobre este mapa temático se puede también elaborar otro mapa temático donde podemos poner instalaciones turísticas, y aquí le pondremos un icono, por ejemplo, si es una H acá, y significará que en la leyenda tendremos que poner que la H significa hoteles. Entonces, aquí podemos ver, podemos incorporar si existen hoteles. Entonces, esta es una información fundamental que sirve también como elemento orientador para los turistas. No nos olvidemos que estos mapas temáticos que forman parte del diagnóstico del plan de desarrollo turístico, a su vez también van a servir posteriormente, simplificando muchos datos de ellos, como cartas informativas para los turistas. De ahí van a salir las cartas informativas que pueden ser digitales o que pueden ser también físicas. Seguramente que acá también podemos poner leyenda de que existe ponemos una cruz roja, que puede significar que hay un centro de salud. Entonces, vamos a ir incorporando esos elementos que son fundamentales a la obtención y sistematización gráfica de los servicios que existen. Entonces, aquí hemos puesto en esta ruta que hay hoteles, que hay postas sanitarias. Y aquí también podremos poner, por ejemplo, una, una leyenda que significa surtidores, gasolineras. Entonces, eso pueden ser gasolineras. Entonces, eso va a depender justamente, eh, y ese es el fin que se tiene con la utilización, en este caso, de los mapas temáticos. Luego tenemos la planimetría y también los ratios, ¿no? En un mapa también se puede hacer un mapa exclusivamente de atractivos turísticos. Entonces tenemos que poner en la leyenda los iconos que significan algo. Entonces se permite que por aquí puede haber, puede ser. Entonces eso significaría una iglesia. Entonces aquí tal vez pueda haber una iglesia como un atractivo turístico. Entonces los mapas temáticos son fundamentales para la oferta turística y la sistematización de la información de la oferta turística.
muestra justamente la relación con la realidad. Si se busca revalorizar lo existente, reforzando con propuestas complementarias como ser generar un gran espacio público a modo de parque con las lagunas existentes. A su vez se propone una ruta escénica que recorre dichos espacios verdes y la ciudad de Concepción. Esto permite de forma simultánea generar conciencia sobre preservar los espacios naturales. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un puente de madera. La señalización. Este es un sendero para bicicletas, el lila. Lo tenemos marcado acá. Aquí tenemos un parador de bicicletas. Un parador bici-senda. Y miradores. Entonces, aquí tenemos otro. Luego podemos ver aquí una ruta escénica costanera. Toda esta parte de aquí es el mar. Entonces, esta es la parte de una lámina de agua. Entonces, aquí tenemos, es una laguna, una lámina de agua. Entonces, aquí tenemos toda la ruta escénica que se puede recorrer para poder observar aquello. Y aquí tenemos intervención en lagunas, esteros próximos a la ciudad, a modo de parque. Toda esta parte. Y aquí también vemos lo mismo. Y aquí ya vemos cómo se han incorporado la parte de la planta turística alrededor de las lagunas. Entonces, aquí se está haciendo una graficación en base a un mapa sobre la existencia de una ruta, poniendo y se busca la revalorización a través de la utilización de un puente de madera, que es este, que genera un espacio de esparcimiento a medio camino para apreciar los esteros. Se plantea un recorrido alternativo de biosenda, el cual cuenta en su recorrido con paradores a modo de estares y de miradores. Y aquí tenemos un centro de un conjunto de elementos como hospedaje, alimentación y otras actividades que denominan como complejo turístico. Acá también tenemos otro elemento fundamental, que en este caso sería otro mapa, ¿no?, que nos va a mostrar justamente las características de las rutas. Y aquí tenemos ya el recorrido que está haciendo un turista por una senda. Entonces, seguramente que esta senda, que no tiene mucha vegetación, seguramente que debe estar interpretada y que deben haber carteles o por lo menos señalización, flechas que establece el recorrido y los servicios que puedan existir y la distancia en ellos. Como habéis visto, en este caso tenemos diferentes herramientas que a nosotros nos permiten poder establecer, poder trabajar, poder graficar y poder, es decir, resumir la información de acuerdo a los temas que vayamos abordando en el plan de desarrollo turístico. Un tema puede ser el hospedaje, otro tema puede ser las rutas, los servicios turísticos y también, como habíamos visto, las fichas de inventariación turística, que son un elemento fundamental y un componente determinante para la actividad turística. No debemos olvidar de que cuando nosotros hablamos de elaborar un diagnóstico de un plan de desarrollo turístico, y
Y la evaluación de los atractivos, lógicamente, tiene que haber información. Y la información, independientemente de ser una información eminentemente textual, también existirá una información gráfica. Eso significa de que cuando se elabora el diagnóstico del plan, se tienen que utilizar muchos mapas temáticos que van a servir también para la toma de decisiones y además nos permite una visualización. En vez de leer 200 hojas, seguramente que en un mapa esas 200 hojas están sintetizadas en cada uno de sus componentes que tiene en los mapas, ¿no? Y lógicamente viendo los mapas ya nosotros iremos a poder ver el texto que que exista sobre esta temática. Entonces nos sirve de un resumen gráfico para podernos orientar. Ahora, los mapas y las fichas de inventario por lo general siempre van en anexos. Cuando se va describiendo las características de manera textual, las características vamos escribiendo, entonces pondremos aquí entre paréntesis ver anexo 1 fichas de inventario. Seguimos describiendo y pondremos entre paréntesis ver ver anexo mapa número 3 o ver mapa número 3. Entonces seguramente que va a existir una carpeta con mapas. Estos mapas hoy en día pueden ser y deben ser físicos y también deben estar en formato digital. Acá podemos ver, por ejemplo, un mapa de ubicación y aquí con la simbología mucho más descrita. Aquí vemos, por ejemplo, el rojo, esto es la autopista. Aquí vemos un circuito. Tiene las características de un circuito. Aquí vemos en negro que son las carreteras federales, que también son carreteras, caminos. Después, el amarillo, las casetas de cobro, es decir, el peaje. Y aquí vemos como una llamita, que son las gasolineras. Y aquí podemos ver las salidas, el punto de salida, que en este caso en Ciudad de México es el sector de Indios Verdes, que es una estación de metro, es una estación de buses, etc. Y el recorrido, y aquí vemos los atractivos. Toda la parte de los atractivos. Aquí tenemos un análisis cuantitativo del comportamiento de los flujos en relación al mercado y a la evaluación de los atractivos. Un resumen, en este caso, de información estadística, pero en un cuadro bien resumido. Es decir, que también nosotros utilizamos cuadros dentro de la información para poder, en este caso, resumirlo. Aquí, por ejemplo, tenemos mercados. Estos son los mercados emisores. ¿De dónde salen los turistas? ¿Para quién? Para Cuba. Aquí tenemos la relación de parámetros. Acá tenemos las edades. Entonces, de Canadá tenemos que las edades son entre 25 y 59 años. Y en este caso tenemos 69 turistas que llegaron. Alemanes 75 por 2. Italianos 81 que están en este rango de edades. Franceses 75. Españoles 82 y del Reino Unido 37%. 73.3. Ahora, esto significa de que aquí nos están dando cifras que nos determinan el perfil de los mercados emisores. Aquí está el rango de edades y aquí está el dato del número. Mayores a 60 años, lo mismo. Ahora, aquí tenemos la motivación. Para los canadienses, ¿no?, en ese rango de edad, el 85% es de sol y playa. Para los alemanes, es sol y playa.
Para los italianos, sol y playa, el 64%. Para los franceses, el 39.5%. Para los españoles, el 39%. Y para los del Reino Unido, el 23.3%, que la motivación es sol y playa. Para los canadienses, la historia y la cultura en un 29%. Para Alemania no les interesa, no hay los datos. En el Reino Unido el 62%. La naturaleza el 14%. Para los del Reino Unido el 36%. Historia, cultura y naturaleza, en Alemania tenemos el 29%, italianos el 31%, franceses el 57%, españoles el 57%. Esto significa turismo, es decir, todo incluido en paquetes turísticos, porque estamos viendo ahora la organización de los viajes, que compran los canadienses, el 84% de los canadienses que ingresaron a Cuba compraron sus servicios turísticos en paquete todo incluido. El 78% de alemanes, el 60% de franceses, el 78% de españoles y el 75% del Reino Unido. El viaje individual, es decir, por cuenta propia, 15% canadienses, alemanes el 21%, el francés el 40%, español el 21% y el Reino Unido 24%. Canales de comunicación. ¿Cómo se han enterado del destino turístico de Cuba? Los canadienses el 54% boca a boca. Para los alemanes el 40%. Los otros datos no consignan. Con tour operadores y todo turismo y agencia de viajes, el 43% llegaron a Cuba de canadienses y el 34% de alemanes. Es decir, no, en este caso es de que se informaron del destino turístico por tour operadores o agencias de viajes. TV y radio, solamente tenemos en Alemania que el 35% se informaron del destino Cuba y el 6.7% del Reino Unido. Prensa, publicidad especializada, solamente los alemanes el 21%. Los datos no hay acá y para el Reino Unido tenemos el 11%. El Internet, solamente tenemos para los alemanes que el 16.5% se enteraron del destino Cuba por Internet y para el Reino Unido el 6.1%. La estadía media, es decir, ¿cuántos días? Una estadía media, los canadienses en Cuba están 8 días y medio. Los alemanes están 13.5 días. Los italianos 11.5 días. Los franceses 10 días. Los españoles 9.5 días. Y los del Reino Unido 11.6%. Gracias.